¿Qué tal, chicos de undécimo? Nuevamente una nueva semana más de clases. Vamos a empezar entonces esta semana introduciendo el tema de los límites de funciones exponenciales y logarítmicas. Esta parte no está en su libro, sino que es un repaso de los conocimientos previos y algunos detalles que nos va a llevar a entender mucho mejor y de una forma mucho más práctica los límites de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces vamos a ver, en este video nada más es un video introductorio de esa parte. Vamos a analizar las funciones exponenciales y logarítmicas que se miran en el curso de décimo grado en Matemáticas 2 de décimo grado. Bien, vamos a entrar a la presentación y vamos a definir primero las funciones exponenciales. Una función exponencial es una función de la forma f de x es igual a la x, donde el valor de a es la base y el valor de x es el exponente. Y este valor de a, entonces aquí me pone una restricción para el valor de la base. Me dice a mí que ese valor de la base puede tomar valores mayores que 0, pero que sean diferentes de 1. Es decir, puedo tomar valores comprendidos entre 0 y 1 sin tomar el 1, es decir, fracciones propias, pero también puedo tomar valores para valores mayores que 1. Veamos algunos ejemplos de este tipo de función. Veamos el primero, f de x es igual a 2 a la x. Vean que la base de esta función es un valor entero elevado al exponente x. También tenemos el ejemplo de f de x es igual a 1 medio a la x. Vean que la base ahora es una fracción, pero vean que en ambos casos nunca estoy tomando el valor de 1 porque la restricción me dice a mí que nunca puede ser 1 y ya lo vamos a explicar por qué. También tenemos la función f de x es igual a pi a la x. Evidentemente pi también se podría expresar como una función exponencial debido a que está cumpliendo con la normativa de la no restricción que yo tendría acá. Es un valor mayor que 1. Por tanto, sí sería una función exponencial. Bueno, entonces, recordando entonces la forma de las gráficas de las funciones exponenciales, vean que esta parte azul que yo tengo acá, esta gráfica azul, corresponde a la gráfica azul o a la función p de x es igual a 2 a la x. Es decir, que cuando la función toma una base entera, la función toma una forma creciente, como esta forma, o con un valor mayor que 1. Toma una forma creciente, ¿no? Vuelvo a repetir, la base puede tomar un valor mayor que 1, entonces la gráfica tomaría una forma creciente. Y cuando tiene una base fraccionaria, en este caso una fracción propia, es decir, valores entre 0 y el 1, sin ser nunca 1, resulta ser que esta función toma valores decrecientes, como lo podemos ver acá. Evidentemente acá aparece en la tabla de valores para convalidar lo que estoy diciendo, que esta es una función creciente. Vean que aquí los valores de la imagen de la función en azul, vean que van creciendo, 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 cada vez más, en forma exponencial. Y por el otro lado, la función en rojo que tenemos por acá es una función decreciente. Miren que empezamos en un valor grande y bien que se van reduciendo hacia un valor de 0. Cada vez se va inclinando hacia el valor de 0, aproximando al valor de 0. Precisamente nosotros que estamos en la pandemia, cuando se hacen los análisis matemáticos actuales, pues se hacen analizando esta forma exponencial de cómo la gente se puede contagiar y cómo los contagios en las próximas semanas se van a ir elevando cada vez más si no guardamos las normas de bioseguridad. Precisamente de esto nos habla, ¿no? Pero quiero que analicemos estas gráficas en mayor detalle. En esta parte de aquí lo vamos a analizar aquí con mayor detenimiento. Primero vamos a analizar, fíjense bien, vamos a analizar cuando yo tengo una base, vamos a analizar funciones exponenciales. Cuando tenemos una base, donde vamos a poner acá punto y coma, donde el valor de la base va a ser un valor mayor que 1, ¿no? Para valores mayores que 1, que es la forma de la gráfica en azul que tenemos por acá. Y vamos a utilizar para ello, vamos a hacer un análisis en base a los límites que hemos visto de nosotros ya, sobre todo los límites cuando tienen hacia el infinito positivo, hacia el infinito negativo, ¿no? Si yo analizo esta gráfica, cuando los valores de x van hacia el infinito, fíjense bien, si yo tomo el límite cuando los valores de x van hacia más infinito de la función a la x, tomando en consideración que estoy tomando la gráfica en azul ahorita porque estoy diciendo que son para valores mayores que 1, vean que la gráfica, a medida yo me voy alejando hacia más infinito en las x positivas, la gráfica también va creciendo, ¿no? ¿Hacia dónde? Evidentemente hacia más infinito. Entonces, a medida la gráfica, los valores en x tienden hacia más infinito, pues la gráfica también va a tender hacia más infinito. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. A medida yo me alejo por acá, la gráfica se va a ir abriendo, tomando más valores hacia más infinito, ¿no?
Por el contrario, cuando yo tomo el límite con valores de x que tienden ahora no a más infinito, sino que a menos infinito, de esta función a la x, vean que cuando la función se va alejando en los valores de x hacia menos infinito, va hacia menos infinito, o sea, miren que la gráfica tiene este comportamiento que todas sus imágenes vienen a reflejar a qué valor. Evidentemente reflejan al valor de 0, entonces se está aproximando al valor de 0, por tanto va a ser 0. Muy bien, si yo analizo también los límites cuando yo me acerco a 0, fíjense bien, límite cuando x, ahora voy a decir que se aproxima y voy a tomar límites laterales que ya los vimos, límite por ejemplo por la derecha de la función a la x. Vean que cuando yo me estoy acercando a 0, vean que está la gráfica en azul, me estoy acercando a 0, las imágenes vienen reflejando, reflejando, reflejando. Miren que se está acercando, voy a tomar el amarillo, se está acercando a un valor, miren, acá, por este lado, se está acercando al valor de 1. Por tanto, cuando yo me acerco el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función a x, tomando valores de a de base mayores que 1, pues el valor a que está tendiendo sería el valor de 1. Igual sucede cuando es por la izquierda, vamos a analizarlo. El valor de x es por 0 por la izquierda de la función a la x, pues evidentemente vean aquí, estoy acercando ahora por la izquierda, miren los valores que estoy tomando, reflejando por acá la función. Entonces vean que el valor que está tendiendo también es el valor de 1, ¿no? Como los límites laterales existen, ¿qué podemos concluir, jóvenes, en base a lo que hemos visto? Podemos concluir entonces que el límite, cuando x tiende a 0 de la función a la x, siendo la base mayor que 1, pues tiende a 1, ¿no? Porque los dos límites laterales son iguales, podemos concluir que ese límite, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Entonces, en conclusión, jóvenes, cuando yo tengo una función cuya base es mayor que 1, ya vimos que es una función creciente y que, por el otro lado, que los límites, cuando x tiende a más infinito va a ser más infinito, cuando el límite tiende hacia menos infinito va a ser 0 y cuando tiende a 0 va a ser 1. Lo que yo quiero que quede en la memoria ahorita es esta parte, ¿no? El análisis que estamos haciendo con los límites de la función creciente cuando la base es mayor que 1, de lo que estoy encerrando acá. Esto que quede muy clarito en la memoria porque es lo que nosotros vamos a aplicar posteriormente con las propiedades de los límites de funciones exponenciales. Bien, ya analizamos entonces la gráfica creciente. Ahora vamos a analizar la gráfica que es decreciente. Vamos a borrar por acá rápidamente. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y vamos a ahora analizar la función que es decreciente. Entonces veamos ahora, vamos a decir la función f de x de a a la x, nada más que punto y coma, diciendo la restricción que el valor de a se va a encontrar, para que sea una fracción propia, 0, valores mayores que 0, pero menores que 1, ¿no? Estamos diciendo acá una restricción de fracciones propias, estamos diciendo valores que se encuentran, para que me lo entiendan mejor, lo voy a marcar en amarillo, acá, valores entre 0 y 1, ahí estamos diciendo esos valores, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo con este intervalo. Bien, entonces analicemos la función. Fíjense bien, la función es esta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo analizo la función cuando el límite, fíjense bien, vamos a analizarlo, cuando el límite del valor de x tiende hacia más infinito de esta función a la x, sabiendo que la base que tengo ahora es una base de una fracción propia? Evidentemente, si lo analizamos, a medida x tiende hacia más infinito, miren la gráfica, va reflejando los valores a 0, por tanto, se está aproximando al valor de 0. Por el caso contrario, cuando el límite de x tiende hacia menos infinito de esta función, miren que ahora los valores de x negativos hacia menos infinito son todos estos. Miren que la gráfica que va pasando con ellos, las imágenes van reflejando hacia positivo infinito, ¿no? Por tanto va a ser que tienden hacia positivo infinito. Y por el caso, cuando analizamos el límite por la izquierda y por la derecha de esta función, fíjense bien, en amarillo, por la izquierda, por la derecha de esta función, vean que también llegamos al valor de 1. Entonces también podríamos concluir que el límite, cuando x tiende a 0, de esta función exponencial, cuando la fracción es una fracción,
entonces eso va a ser igual al valor de 1. Entonces, lo que quiero que quede claro es esta parte, jóvenes, pero bien clarito, que más adelante yo tengo una tabla resumen con esto mismo, sino que lo que yo estoy haciendo o pretendiendo en este video es que nosotros analicemos previamente las gráficas de las funciones exponenciales y más adelante vamos a analizar también de la misma forma las gráficas de la función logarítmica. En esta parte entonces de las funciones exponenciales, lo más importante de analizar es esta parte y que quede en nuestra retentiva este análisis que hicimos con los límites para la gráfica creciente y decreciente de una función exponencial. Bien, vamos a borrar aquí y vamos a irnos a la presentación nuevamente y vamos a pasar ahora a analizar las funciones exponenciales entonces. Veamos entonces la definición de una función exponencial. Tenemos una función, es una función de la forma f de x es igual al logaritmo de base c del argumento x, donde c es mayor que 0. Tenemos las restricciones, ¿verdad? Esas son las restricciones. La restricción me está diciendo que la base que tenemos aquí del logaritmo tiene que ser mayor que 0, diferente de 1 y que el argumento de la función logarítmica también tiene que ser un valor mayor que 0. Veamos entonces algunos ejemplos de las funciones logarítmicas. Por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de base 2 de x, ¿no? Esta es una función logarítmica. Otra función logarítmica es la función f de x es igual al logaritmo de base 1 medio del argumento x de la función. Vean que también, al igual que las funciones exponenciales, yo voy a tener como base valores enteros y de base valores fraccionarios, valores entre 0 y 1. Hay que tener cuidado con esta parte, cuando lo miramos en la gráfica ya van a ver qué es lo que sucede, pero también tenemos como ejemplo este tipo de funciones. Función f de x es igual al logaritmo neperiano o logaritmo natural de x, ¿no? Esto, cuando usted mire esta función realmente, esta función es un logaritmo. Pero ¿cuál es la base de este logaritmo? La base del logaritmo es la base e. Es decir, el 2.71 famoso que usted conoce. Es decir, que esto que yo tengo acá, esta función de x igual al logaritmo natural de x, es lo mismo decir logaritmo de base e de x, ¿no? Esto que está aquí es igual. Esta función es igual a esta, ¿no? La he convertido entonces a función de logaritmo. Ahora bien, al igual que en las funciones exponenciales, analicemos las funciones de logaritmo para bases de números enteros y para bases de números en forma de fracción. Fíjense bien, la forma de la gráfica en azul es para la gráfica de logaritmo cuando la base que yo tengo es un número entero, en este caso el 2. Esta es la forma de la gráfica. Vean que no existen valores para la parte negativa. Miren que la gráfica va, es todo lo que es su dominio de la función desde 0 hacia más infinito. Por tanto, no existen valores para límites que tienden hacia menos infinito para ambas gráficas. Lo mismo sucede con la parte roja que es esta de aquí, que es para la función cuando yo tengo un logaritmo de base fraccionario, como en este caso un medio, del argumento x, ¿no? Entonces, esta misma gráfica la vamos a analizar en el programa para analizar cuáles son los límites de estas funciones. Bien, vamos a cortar por acá y vamos a hacer el análisis que hicimos con igual que con las funciones exponenciales. Bueno, tenemos las gráficas aquí y vamos a analizar entonces lo siguiente. Tenemos acá la función logaritmo de base c de x, donde vamos a poner la restricción que voy a tener ahorita para valores de base mayores que 1, como en el caso que tenemos acá, ¿no? Fíjense bien, entonces vamos a analizar ahorita la parte azul. Fíjense que a medida yo me voy alejando en los valores positivos en x, me tiendo hacia más infinito. Miren que la gráfica también va abriendo hacia los valores en y, van reflejando hacia más infinito. Significa entonces que cuando yo tengo un límite, cuando x tiende hacia más infinito de un logaritmo de base c de un argumento x cuyo base de ese logaritmo es mayor que 1, evidentemente la gráfica está tendiendo hacia más infinito. Por el otro lado, con el límite, cuando x tiende, fíjense en lo que voy a decir, hacia menos infinito, voy a borrar acá, hacia menos infinito de la función logaritmo de base c del argumento x, fíjense bien que como la gráfica no refleja valores negativos, ¿qué pasa? Pues ahí no existe el límite, ¿no? Ahí no va a existir ese límite. Vamos a borrar acá porque me quedó muy feo.
Aquí vamos a decir entonces que el valor del límite no existe, ¿no? Muy bien, pero también podríamos analizarlo cuando yo me estoy acercando a cero, en este caso, por la derecha. Límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función logaritmo de base c, argumento x, pues evidentemente cuando yo me estoy acercando a cero, vean que los valores que voy reflejando hacia abajo va a ser hacia menos infinito, ¿no? Y si yo lo analizo por la izquierda, límites cuando x tiende a cero por la izquierda de la función logaritmo de base c, es decir, una base mayor que 1 del argumento x, vean que por la izquierda no existe nada, ¿no? Por tanto, ese límite no existe. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean, jóvenes? Lo que yo quiero es que resaltar aquí es esto que está aquí y resaltar esto que está aquí. Esta parte no me interesa mucho, ni esta, porque evidentemente, como ya pudimos ver, los límites, cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función y cuando tendía hacia menos infinito, pues no existe nada, ¿no? Por tanto, el límite no existe. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa con la función que yo tengo aquí decreciente cuando la base del logaritmo es una fracción, ¿no? Un número comprendido entre el 0 y el 1. Entonces vamos a borrar esta parte de aquí rápidamente. Y vamos a hacer el análisis ahora para ese tipo de funciones. Evidentemente entonces tendríamos la función f de x es igual al logaritmo de base c del argumento x, pero vamos a aclarar ahora que la base se va a encontrar entre valores de fracciones propias entre 0 y 1, ¿no? Haciendo esta restricción. Analicemos la gráfica entonces. Fíjense bien que a medida yo me voy alejando hacia más infinito en la x, vean que la gráfica va a tender hacia menos infinito. Límite cuando x tiende hacia, en este caso, hacia más infinito, de la función logarítmica de base fraccionaria, en este caso de argumento x, va a tender hacia menos infinito. Estamos diciendo que esta gráfica va a tender hacia menos infinito. Por el otro lado, si yo analizo hacia el menos infinito, evidentemente vean que la gráfica no existe, entonces vamos a concluir ahí también que el límite cuando x tiende hacia menos infinito de la función logaritmo de base fraccionaria de argumento x, pues no va a existir, no existe. Y por el otro lado, también vamos a analizarlo cuando nos acercamos a cero. Vean que cuando yo me acerco a cero por la derecha, me estoy acercando a cero por la derecha de la función logarítmica de base fraccionario de argumento x, vean que a medida yo me acerco a cero, miren los valores, se están yendo hacia dónde, hacia más infinito. Y por último, el último análisis que vamos a hacer es que el límite, cuando x tiende a 0, pero por la izquierda, de la función logarítmica de base c argumento x, evidentemente no existe, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la imagen, no existe valores en su dominio que tome valores negativos. Por tanto, lo que hay que tomar en cuenta en esta parte, entonces, para las funciones logarítmicas, es esta parte que voy a marcar, que hay que tener muy presente, y tomar esta otra parte y tenerla muy presente. ¿Ok? Entonces, en base a las gráficas que tenemos ahí, hemos hecho el análisis de los límites. ¿Qué pasa entonces con las funciones? Porque cuando aplicamos las propiedades, que vamos a verlas en el siguiente video, entonces este mismo análisis que acabamos de hacer es lo que nosotros vamos a hacer con las funciones que me dan que calcule los límites de las funciones exponenciales y logarítmicas. Pero para no complicar la vida, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde ya tengo un resumen de lo más importante de lo que acabamos de ver. Veamos ese resumen y esto es lo que ustedes me van a tener en una ficha, me van a hacer una ficha y me van a poner estas conclusiones que yo tengo en esta parte del video. Lo que me pondrían sería esta parte así como lo tengo yo en esta diapositiva para funciones exponenciales, para valores mayores que 0, en este caso valores mayores que 1 era aquí, corrijamos acá, valores mayores que 1, tendríamos este análisis que acabamos de hacer, ¿no? Y para valores logarítmicos, y en este lado de aquí estamos diciendo para valores de fracciones, ¿verdad? Entonces, analizando para valores mayores que 1 y para valores fraccionarios, tenemos en las funciones exponenciales esta parte.
Y esta otra parte serían para funciones logarítmicas para valores mayores que 1 y para valores comprendidos entre 0 y 1. Este análisis que acabamos de hacer, esto que está aquí, es la conclusión a la cual nosotros llegamos cuando lo hicimos en la presentación previa. Me lo van a tener en una ficha porque el siguiente video evidentemente ya vamos a aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí en este video. En este video no hay asignación, solo era una manera de repaso de lo que son funciones exponenciales y logarítmicas, pero ya en el siguiente video entramos de lleno entonces a aplicar las propiedades de límites de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, hasta el próximo video, si Dios nos lo permite.